Hola, en esta sesión vamos a ver Introducción al sistema endocrino. Muy bien, pues tenemos dos grandes sistemas reguladores de la homeostasis. Uno de ellos es el sistema nervioso, que ya lo vimos, y el otro es el sistema endocrino. El sistema nervioso y el sistema endocrino difieren en algunas cosas. Por ejemplo, el sistema nervioso actúa de manera muy rápida y actúa a través de impulsos eléctricos, ya los vimos, los famosos potenciales de acción, y sustancias químicas, ya también las vimos, los neurotransmisores. Mientras que el sistema endocrino es un sistema mucho más lento y va a funcionar predominantemente a través de sustancias químicas, que vamos a conocer como hormonas. Muy bien, hagamos una comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Qué tipo de moléculas va a utilizar nuestro sistema nervioso? Bueno, pues neurotransmisores, mientras que nuestro sistema endocrino va a utilizar hormonas. ¿Cuál va a ser el sitio de acción del sistema nervioso? Bueno, principalmente a través de la sinapsis, va a ser a través pues de la activación de neuronas postsinápticas u otras células que vamos a ver a continuación. Mientras que el sitio de acción en el sistema endocrino va a ser prácticamente todo el cuerpo, todas las células que presenten pues receptores a las hormonas que se encuentran repartidos en el cuerpo. ¿Qué tipo de células van a responder al sistema nervioso? Las células musculares, lo que nos va a permitir la contracción muscular, tanto del músculo cardíaco, del músculo esquelético y del músculo liso. También las células glandulares van a responder al sistema nervioso y otras neuronas. Vean cómo entonces estamos limitando a tres tipos de células nada más: musculares, nerviosas y glandulares. Mientras que para el sistema endocrino prácticamente la totalidad de células en el cuerpo van a responder a nuestro sistema endocrino. ¿Cuál va a ser el tiempo de inicio de acción? Bueno, en el sistema nervioso es muy rápido, en el orden de los milisegundos, es decir, fracciones de un segundo, mientras que para el sistema endocrino va a ser de segundos a horas a días. Vean cómo es mucho más largo. Finalmente, la duración de la acción. Bueno, la duración de la acción para el sistema nervioso va a ser de nuevo muy corta, a través o alrededor de milisegundos, mientras que para el sistema endocrino va a ser mucho más larga, de segundos a días. El sistema endocrino va a utilizar pues este tipo de sustancias que denominamos hormonas. ¿Qué es una hormona? Es una molécula que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad de células en otras partes. Ese es el concepto. Ahora, dentro de estas hormonas vamos a encontrar que tenemos de distintos tipos, e incluso algunas hormonas también funcionan como neurotransmisores, es decir, las liberan las células del sistema nervioso y las utilizan para comunicarse entre células del sistema nervioso, o las liberan al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo van a tener funciones hormonales. Por ejemplo, aquí encontramos a la oxitocina, un neuropéptido que funciona para pasar información de una neurona a otra, pero que también va a ser liberado al torrente sanguíneo y nos va a permitir distintas cosas, como por ejemplo la contracción del útero cuando se está teniendo pues un bebé, o por ejemplo la expulsión de la leche cuando se está amamantando. La vasopresina también se encuentra en este grupo. Nuestra vasopresina lo que nos va a permitir es la comunicación entre distintas neuronas a nivel del sistema nervioso, y también a nivel periférico pues va a funcionar como una hormona que regula la diuresis, es decir, que tanto orinamos. La noradrenalina, otra neurohormona que va a permitir distintas funciones dentro del sistema nervioso, y también va a regular la contracción, por ejemplo, del corazón a nivel periférico. Y la dopamina, que va a actuar también en la regulación tanto central de muchísimas cosas, entre ellas del movimiento, pero también a nivel periférico va a participar en la regulación de nuestra presión arterial. Entonces vean cómo una misma molécula puede ser utilizada como neurotransmisor o como hormona. ¿Y de qué va a depender si es uno u otro? Pues del sitio donde se libera y el sitio donde está teniendo su acción. Dentro de las hormonas vamos a encontrar distintos tipos de hormonas por la forma en la que realizan su acción.
básicamente vamos a tener hormonas circulantes y hormonas locales. Las hormonas circulantes son aquellas, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, donde una célula endocrina, va a liberar estas sustancias van a entrar al torrente sanguíneo, van a viajar por el torrente sanguíneo y eventualmente saldrán del torrente sanguíneo, donde se unirán estas sustancias a receptores que se encuentran en las células diana, en las células objetivo. Por otro lado, las hormonas locales, por ejemplo, son liberadas por células que tienen actividad parácrina. Estas células van a liberar la hormona o la sustancia. Esta sustancia pues va a pasar por el medio extracelular y se va a unir a receptores que se encuentran en células objetivo, que están ahí cercanas, que están ahí muy pues en la contigüidad de la célula que acaba de liberar esta sustancia. Por otro lado, tenemos células que van a liberar esta sustancia y que de manera autocrina, es decir, la misma célula que acaba de liberar esta sustancia se va a unir al receptor y entonces pues va a generar un cambio en la misma célula. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tenemos la famosa comunicación endocrina, aquí tenemos la famosa comunicación parácrina y aquí la comunicación autocrina que ya habíamos visto previamente. Bueno, pues esto es lo que diferencia a las hormonas circulantes de las hormonas locales. Pero quizá una de las divisiones más importantes que encontramos respecto a las hormonas es por la composición química de la misma hormona. Si nosotros clasificamos por la composición química de la hormona, vamos a encontrar distintos tipos de hormonas que van a tener distintos mecanismos de acción, por eso es importante esta clasificación. Dentro de la clase química básicamente los vamos a dividir en hormonas liposolubles y en hormonas hidrosolubles, y esto va a generar una serie de particularidades para cada uno de estos tipos de hormonas que vamos a ver a continuación. Dentro de las hormonas liposolubles encontramos algunos ejemplos, por ejemplo las hormonas esteroideas. Dentro de estas hormonas esteroideas encontramos a la aldosterona, al cortisol, a los andrógenos, al calcitriol, a la testosterona, a los estrógenos y a la progesterona. Aquí encontramos el sitio donde se secretan. Dentro de las hormonas tiroideas, que también son liposolubles, encontramos a la triiodotironina y a la tiroxina o tetraiodotironina, es lo mismo, y obviamente estas pues se secretan en la glándula tiroides. Y también encontramos a los gases, aquí me lo salté, pero aquí hasta abajo encontramos al gas, al óxido nítrico, que se libera en células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Acuérdense que el óxido nítrico también funcionaba de hecho como un neurotransmisor. Y pasamos ahora a las hidrosolubles, que en cantidad pues hay mayor cantidad de hormonas hidrosolubles. Dentro de estas encontramos a las aminas, que ya habíamos visto también que funcionan como neurotransmisores, como la adrenalina, la noradrenalina y la melatonina, que se secreta también a nivel del sistema nervioso central en la glándula pineal. Encontramos un gran grupo muy grande de péptidos y proteínas. Básicamente todas las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas que veremos posteriormente en esta presentación pertenecen a este grupo. La oxitocina, la vasopresina, la hormona de crecimiento, la tirotropina, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, la melanocitoestimulante, la insulina, el glucagón, la somatostatina, polipéptido pancreático, paratiroidea, calcitonina, gastrina, secretina, colicistoquinina, péptido insulinotrópico, que es dependiente de glucosa, la eritropoyetina, la leptina, es decir, tenemos cualquier cantidad de péptidos y proteínas que funcionan como hormonas. Y finalmente los eicosanoides que principalmente los conocemos como parte del sistema inmune, pero en realidad hay que considerar que todas las células o prácticamente la totalidad de células pueden liberar estos eicosanoides, prostaglandinas y leucotrienos. Independientemente de tenerse que aprender pues todas estas hormonas que es parte pues de nuestro deber médico, pues encontramos que el saberlas diferenciar entre hidrosolubles y liposolubles pues nos va a dar un entendimiento
pues bastante profundo de cómo actúan estas hormonas. Y es que van a actuar de maneras muy diferentes dependiendo si son hidrosolubles o si son liposolubles. Comencemos con las hidrosolubles. Aquí hacemos un acercamiento. Y bueno, pues estas hormonas hidrosolubles van a viajar a través del torrente sanguíneo, como podemos observar aquí arriba. Van a salir del torrente sanguíneo y estas hormonas se van a unir a receptores. ¿A qué tipo de receptores? A receptores que se encuentran en la membrana. Esto es muy importante, esto va a ser diferente con las liposolubles. Dentro de los receptores más comunes pues encontramos a canales iónicos y a receptores acoplados a proteínas G o receptores con actividad enzimática, cosas que ustedes ya conocen. No varía mucho con respecto a los neurotransmisores. Aquí, por ejemplo, podemos observar un receptor que está acoplado a una proteína G, particularmente a una proteína GS. Entonces aquí podemos observar cómo se une esta hormona a este receptor, activando la proteína G, que a su vez va a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa o adenilil ciclasa. Esto va a producir AMP cíclico, CAMP, que es un segundo mensajero. Este AMP cíclico va a poder activar a proteínas sinasas y estas proteínas sinasas van a poder fosforilar a otras proteínas y acuérdense que cuando uno fosforila una proteína la activa y bueno, pues al final encontramos que millones de proteínas pueden ser fosforiladas produciendo las respuestas fisiológicas que pues produce esta hormona, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí encontramos nuestra hormona que se une a este receptor y este receptor genera toda una cascada de cuestiones pues que van a hacer que la célula haga pues lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que tenga que hacer cuando se une a esta hormona. Por otro lado, encontramos las hormonas liposolubles. Y nuestras hormonas liposolubles, como su nombre lo dice, son solubles en lípidos, por lo tanto no van a poder viajar de manera libre en el torrente sanguíneo, siempre van a tener que estar acompañadas de una proteína de transporte que digamos que la va a proteger, que la va a llevar. Eventualmente pues se van a desprender de la proteína de transporte y estas hormonas liposolubles van a salir del torrente sanguíneo hacia el líquido extracelular y estas hormonas, vean cómo no se unen a receptores que se encuentran en la membrana, sino que estas hormonas van a entrar a la célula y van a encontrar receptores intracelulares. Estos receptores pueden ser receptores citoplasmáticos o pueden ser receptores nucleares. Aquí, por ejemplo, encontramos representado un receptor nuclear. Esta hormona se une al receptor nuclear. La unión con el receptor nuclear va a hacer que este complejo se una a nuestro ADN, que este ADN se transcriba generando un ARN mensajero y que este ARN mensajero posteriormente produzca proteínas a través de los ribosomas y estas proteínas nuevas pues alteran la actividad de la célula para hacer lo que sea que tiene que hacer esta célula como respuesta a la hormona que acaba de recibir. ¿Correcto? Entonces, si se dan cuenta, tan solo sabiendo si es liposoluble o hidrosoluble, podemos inferir qué tipo de función va a tener, si una función dependiente de receptores intracelulares o extracelulares que se encuentran en la membrana. Muy bien. Bueno, pues esto es una división importante, por lo tanto es necesario aprenderse pues, cuáles son las hormonas liposolubles e hidrosolubles. Algo que no queda muy bien claro en general, pero pues en realidad es un conocimiento muy sencillo, es que no solo las glándulas secretan hormonas. O sea, si bien las glándulas son tejidos especializados en secretar hormonas, o sea que esa es su chamba principal, pues vamos a encontrar que las hormonas son secretadas de una gran cantidad de células en distintos órganos y que no son considerados estos órganos glándulas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes secretan a las hormonas? Las glándulas, ya las vimos, y células en distintos órganos que no son glándulas.
Dentro de las glándulas encontramos glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas secretan estas hormonas hacia el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exócrinas hacia cavidades o hacia la superficie corporal. Endocrinas, por ejemplo, aquellas que secretan, pues no sé, la tiroides, que secreta triiodotironina y tetraiodotironina al torrente sanguíneo. Exócrinas, por ejemplo, aquellas que secretan hormonas o sustancias hacia el exterior del cuerpo, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿sí? O aquellas glándulas que secretan moco gástrico, que es una cavidad final, pues es un hueco, es un túnel, el sistema digestivo, el aparato digestivo, que permiten que pues se secreten distintas cosas a este lumen. ¿Ven cómo hay una diferencia entre estas? Vamos a ver algunos ejemplos. Glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, glándulas, es decir, que esa es su principal función. A nivel de nuestro sistema nervioso central encontramos a la glándula pineal, importante para los ciclos de vigilia y sueño, a la glándula pituitaria, también llamada hipófisis, particularmente la parte anterior de la pituitaria, que se llama adenohipófisis. Encontramos a nivel del cuello a nuestra tiroides, que aquí la vamos a ver, que dentro tiene otras glandulitas que se llaman glándulas paratiroideas. Después vean como en el tórax pues no encontramos prácticamente ninguna, y ya a nivel del abdomen encontramos a las glándulas adrenales, también denominadas suprarrenales, y finalmente pues, o sea, estas serían como aquellas glándulas que son, pues eso, o sea, que principalmente su función es secretar cosas. Obviamente, pues estamos dejando de lado otras glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, etcétera. Pero bueno, estas son las más importantes del sistema endocrino. Pero vean cómo no son tantas en realidad. Encontramos un chorro de células repartidas en el organismo que secretan hormonas. Por ejemplo, nuestro hipotálamo, nuestra piel, nuestros pulmones, nuestro timo, nuestro estómago, nuestro riñón, nuestro páncreas, los ovarios en el caso de las mujeres, los testículos en el caso del hombre. Vean cómo superan con creces a las glándulas. Entonces, la mayoría de hormonas de hecho van a ser secretadas de tejido no glandular. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de estas hormonas que son secretadas? En realidad van a tener cualquier cantidad de funciones. Dentro de las funciones que tenemos son la regulación del metabolismo, acelerar el metabolismo o disminuirlo en caso de que haya menos secreción hormonal de algunas hormonas particulares, el mantenimiento y regulación del ambiente extracelular, la regulación de la contracción muscular, la regulación de la actividad del sistema inmune, la estimulación del crecimiento y del desarrollo, obviamente todos los ciclos que nos permiten la reproducción, los ciclos circadianos, entre muchas otras funciones. Pero vean cómo son funciones que relativamente tienen que ser funciones lentas, funciones que se mantengan en un momento pues largo de nuestra vida. O sea, nuestro sistema inmune no lo podemos prender y apagar así en materia de milisegundos, solo tenemos que regular en materia de horas, de días. Lo mismo con nuestro crecimiento, con nuestros ciclos reproductivos. Las hormonas realmente son importantísimas para regular todos los componentes de nuestra homeostasis. Bueno, pues aquí hemos visto las funciones generales de las hormonas. Creo que es pertinente que se tomen un descanso, pausen el video en este punto y saltemos al siguiente tema. Veamos regulación de la secreción hormonal. ¿Cómo es que se regula la secreción de estas hormonas? Muy bien, la secreción hormonal es regulada básicamente por tres tipos de variables: señales del sistema nervioso, cambios en el microambiente celular y por otras hormonas. Veamos el primer punto,
las señales del sistema nervioso. Y para entender este punto de las señales del sistema nervioso hay que hablar un poco sobre el hipotálamo y la hipófisis, también llamada glándula pituitaria. Aquí podemos observar un corte medio sagital de nuestro encéfalo. Vemos aquí pues a nuestra corteza cerebral, a nuestro cuerpo calloso, a nuestro tálamo y aquí encontramos a nuestro hipotálamo. Y un poquito más enfrente encontraríamos a nuestra glándula hipófisis. Pero vean cómo aquí encontramos tálamo arriba e hipotálamo abajo. Bueno, este hipotálamo es una de las pues estructuras más fascinantes que tenemos en nuestro sistema nervioso. Va a tener cualquier cantidad de funciones. A ver, nuestro hipotálamo, que aquí podemos ver representado en moradito, es nuestro principal regulador neuroendocrino. Es como la pues estructura maestra, porque ni siquiera es una glándula. Es nuestra estructura maestra que va a regular al resto de las glándulas principalmente. Nuestro hipotálamo va a tener una función endocrina directa, que es la neurosecreción de oxitocina y de vasopresina. Ya hemos visto estos dos neuropéptidos, entonces neuronas dentro de nuestro hipotálamo van a liberar a la sangre oxitocina y vasopresina, que van a tener funciones importantes. Nuestro hipotálamo va a regular nuestra temperatura corporal. Cuando nosotros tenemos fiebre, por ejemplo, pues esto se debe a una disfunción temporal de nuestro hipotálamo. Nuestro hipotálamo va a hacer que nuestra temperatura corporal sea la adecuada y eso permite pues el resto de funciones de nuestro organismo. Nuestro hipotálamo va a regular nuestra ingesta de comida y agua. ¿A quién tenemos que culpar? Porque siempre se nos antoje algo grasosito o algo con mucho azúcar y que realmente pues tengamos mucha hambre todo el tiempo. A nuestro hipotálamo. Pero también nuestro hipotálamo es el culpable, afortunadamente, de la sensación de sed, porque finalmente pues podríamos morir muy rápido en ausencia de tomar agua. Nuestro hipotálamo también nos va a permitir una respuesta estereotipada, emocional y sexual. Básicamente nuestros impulsos emotivos y sexuales son controlados por el hipotálamo. Finalmente, nuestro hipotálamo también va a regular nuestros ciclos circadianos, es decir, todos nuestros ciclos del cuerpo que van en conjunto con el día terrestre. Cuando nosotros nos despertamos, suceden distintos eventos que nos permiten estar activos durante la mañana. Cuando va llegando la hora de dormir, es nuestro hipotálamo el que pues prende aquellos núcleos que nos permiten el dormir y pues por lo tanto podamos conciliar el sueño. Además de todas estas funciones, bueno, pues es interesante ver cómo regula neuroendocrinamente pues a nuestro cuerpo. Y aquí tenemos básicamente la dupla que necesita para regular a la secreción de hormonas de todo el cuerpo. Aquí encontramos un corte medio sagital nuevamente. Aquí vemos a nuestro hipotálamo y enfrente vemos estas dos como almendras que serían nuestra hipófisis, ¿sí? Nuestra glándula hipófisis o también denominada pituitaria. Aquí vemos un acercamiento, hipotálamo. Y aquí nuestra hipófisis. Y lo primero que podemos observar es que nuestra hipófisis está compuesta por dos como bolitas. La anterior se llama hipófisis anterior o pituitaria anterior. La posterior se denomina hipófisis posterior, pituitaria posterior. La anterior también es denominada adenohipófisis. La posterior también es denominada neurohipófisis. ¿Se acuerdan que les había dicho que nuestro hipotálamo pues permite la secreción directa de vasopresina y oxitocina? Bueno, pues esto van a ser debido a que nuestro hipotálamo tiene distintos núcleos, como el núcleo paraventricular y el supraóptico, que van a tener proyecciones y aquí van a estar las terminaciones axónicas y estas terminaciones axónicas van a liberar al torrente sanguíneo pues esta vasopresina que nosotros la denominamos ABP, arginina vasopresina o la oxitocina, ¿sí? OT. Y estas van a tener sus funciones endocrinas que veremos posteriormente. Pero aquí no vamos a estar hablando de esto,
vamos a estar hablando sobre la regulación de la hipófisis anterior, también denominada adenohipófisis. Ahí les va. Es bien interesante. Nuestro hipotálamo va a tener neuronas. Estas neuronas van a tener terminaciones y estas terminaciones van a liberar distintas sustancias que van a activar a nuestra adenohipófisis. Pero estas terminaciones de hecho no van a llegar directamente a la adenohipófisis, sino que va a haber un mecanismo de secreción o de paso de estas sustancias a través del torrente sanguíneo. Esta estructura del torrente sanguíneo le llamamos sistema porta-hipofisario. Este sistema porta-hipofisario lo que va a permitir es que las neuronas que se encuentran en el hipotálamo liberen estas sustancias al sistema porta-hipofisario y a través del torrente sanguíneo de un pequeño clúster, de un pequeño grupo de vasos sanguíneos, lleguen estas sustancias a las células que se encuentran en nuestra adenohipófisis, ¿correcto? Y estimulen a estas células que se encuentran en la adenohipófisis. Vamos a ver cómo va esto. Nuestro hipotálamo va a liberar distintas sustancias. ¿Qué sustancias va a liberar nuestro hipotálamo? Bueno, pues encontramos sustancias con distintos nombres raros. GHRH, TRH, GNRH, PRH, CRH, que vienen del inglés Growth Hormone, Releasing Hormone, Thyrotropin Releasing Hormone, Gonadotropin Releasing Hormone, Prolactin Releasing Hormone y Corticotropin Releasing Hormone. En español le denominamos hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de prolactina y hormona liberadora de corticotropina. ¿Va que va? Entonces nuestro hipotálamo va a secretar distintas sustancias al sistema porta-hipofisario que van a estimular a nuestra adenohipófisis, ¿sí? Que van a llegar acá y van a estimular a nuestra adenohipófisis. Nuestro hipotálamo también tiene la capacidad de secretar sustancias que inhiben la secreción de la adenohipófisis, ¿sí? Aquí encontramos que nuestro hipotálamo secreta sustancias que inhiben a nuestra adenohipófisis. ¿Va que va? Dentro de estas encontramos estos factores, son menos, fíjense cómo los factores que disminuyen la actividad de la adenohipófisis son menores. Tenemos esta que se llama Growth Hormone, Inhibiting Hormone y Prolactin Inhibiting Hormone. Entonces realmente pues nada más vamos a tener dos de estos. Hasta ahorita hemos visto al sistema porta-hipofisario como algo, como un constructo medio artificial, pero como lo vemos en la realidad, pues lo vemos así, ven, está muy bonito. Encontramos aquí a nuestras neuronas del hipotálamo que van a tener sus prolongaciones hacia este sistema sanguíneo y de este sistema sanguíneo van a salir las sustancias como por ejemplo la hormona liberadora de corticotropina y van a viajar por acá, van a viajar por acá y van a llegar hasta nuestra hipófisis anterior. Vean estas cositas como globitos que hay dentro de nuestra hipófisis anterior, pues son justamente las células que se encargan de secretar distintas hormonas. Así es. Estas son las células que se encargan de secretar distintas hormonas. Vean cómo tenemos la ausencia de estas células en nuestra hipófisis posterior o neurohipófisis, donde como habíamos visto, son nuestras neuronas directamente las que tienen prolongaciones que llegan hasta este torrente sanguíneo y directamente liberan a la circulación la oxitocina y la vasopresina. Hagamos un acercamiento a estas células hormonales, a estas células que secretan hormonas que encontramos acá. Nos acercamos y encontramos pues esto, ¿no? Estas son realmente en una fotografía real de un corte histológico, estas hormonas que están secretando, estas células que están secretando distintas hormonas. Dentro de estas células encontramos de múltiples tipos. Encontramos células que denominamos somatotropas, células que denominamos lactotropas, células que denominamos tirotropas, gonadotropas y corticotropas. Cada una de estas pues, va a secretar distintas hormonas. Probablemente hasta este punto de la sesión pues, no les diga nada realmente si les digo somatotropas, lactotropas, tirotropas, gonadotropas, corticotropas, etc.
Pero esto adquiere mucho más sentido si vemos esta imagen que encontramos acá. Vean, aquí encontramos nuestra adenohipófisis, aquí anterior, y encontramos cuáles son las hormonas que libera nuestra adenohipófisis. Por ejemplo, libera hormona del crecimiento, growth hormone, que va a tener su actividad en múltiples tejidos, pero particularmente en nuestro hueso y en nuestro músculo. ¿Sí? Pues eso es lo que hace que uno crezca, unos más que otros, yo no mucho. Tenemos aquí marcado en rojo a nuestra TSH, hormona estimulante del tiroides o tirotropina, y esta hormona estimulante del tiroides lo que va a hacer es activar a nuestra glándula tiroides para que se liberen otras dos hormonas que se llaman triiodotironina y tetraiodotironina. Tenemos aquí a nuestra ACTH, hormona adenocorticotrópica. Esta va a estimular a nuestras glándulas adrenales o suprarrenales a liberar distintas hormonas, entre ellas por ejemplo el cortisol y la aldosterona. Tenemos aquí a nuestra prolactina. Esta prolactina directamente va a estimular a las glándulas mamarias para producir leche. Y tenemos aquí a otras dos hormonas, FSH y LH, que viene de folículo estimulante y luteinizante. Estas van a actuar sobre nuestras gónadas, ovarios o testículos para producir distintas hormonas sexuales, entre ellas estrógeno, progesterona y testosterona y dihidroepiandrosterona, etc. Muy bien, entonces vean cómo nuestra adenohipófisis, pues realmente esta es la glándula maestra. Si bien el hipotálamo comanda pues la función de la adenohipófisis, es la adenohipófisis la que va a liberar las hormonas que van a regular a las distintas glándulas de nuestro organismo. Veamos aquí, por ejemplo, que hay algunas hormonas que son liberadas por nuestra adenohipófisis que lo que van a hacer es activar a una glándula. En este caso tenemos, por ejemplo, la hormona estimulante del tiroides, también denominada tirotropina, que lo que va a hacer es estimular a nuestra glándula tiroides. Tenemos a nuestra hormona adenocorticotrópica, también denominada corticotropina, que lo que va a hacer es estimular a nuestra glándula adrenal o suprarrenal. Y tenemos a nuestras hormonas folículo estimulante y luteinizante, que lo que van a hacer es estimular a nuestras gónadas, a nuestros ovarios y testículos a liberar otra sustancia. ¿Sí? Entonces tenemos algunas hormonas que lo que hacen, hormonas de la adenohipófisis, que lo que hacen es estimular a otra glándula para formar las hormonas finales, las que ya van a hacer el efecto. Por otro lado, tenemos hormonas que son secretadas por la adenohipófisis que tienen actividad fisiológica propia, es decir, que se liberan y llegan al tejido al que tienen que llegar para hacer la función final para la que están destinadas. Por ejemplo, tenemos a nuestra hormona de crecimiento, también denominada somatotropina, a nuestra prolactina y a nuestra hormona estimulante de melanocitos, que no lo habíamos mencionado previamente. Su función es estimular melanocitos, no tiene una función tan relevante en comparación a otras hormonas. Muy bien. Y esto que acabamos de ver nos da un concepto que es muy importante dentro de la endocrinología, que es el concepto del eje neuroendocrino. Y ahí les va. El eje neuroendocrino básicamente lo que dice es que nosotros liberamos un factor en nuestro hipotálamo que a su vez actúa sobre la hipófisis anterior. Vean cómo en esta imagen voltearon a nuestra hipófisis. Esto es anterior y esto es posterior para que no se confundan. Que actúa sobre nuestra adenohipófisis y esta adenohipófisis va a liberar una segunda hormona. Aquí por ejemplo estamos viendo la liberación de la hormona estimulante de corticotropina. Aquí encontramos la liberación de corticotropina, también denominada hormona adenocorticotrópica. Y esta hormona adenocorticotrópica va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a la glándula adrenal, por ejemplo. Y en la glándula adrenal va a permitir la liberación de cortisol. ¿Sí? Entonces encontramos un eje en donde el hipotálamo secreta un factor liberador de corticotropina.
la adenohipófisis secreta una hormona estimulante de alguna glándula, por ejemplo la corticotropina o hormona adenocorticotrópica, y finalmente la glándula secreta la hormona final, en este caso sería el cortisol. Muy bien, entonces este es un eje neuroendocrino. Ahora, algo que es interesante de este eje neuroendocrino es que en realidad se comporta como un sistema de retroalimentación negativa. Pues recuerdan que habíamos visto este tema del sistema de retroalimentación negativa, pues ahí les va. El cortisol que es la última hormona que se libera, viaja por el torrente sanguíneo y de hecho llega a la adenohipófisis, donde inhibe la liberación de más corticotropina. Y llega también a nuestro hipotálamo, donde inhibe la liberación de factor liberador de corticotropina. Entonces es un eje donde si aumenta mucho la cantidad de cortisol, este aumento de la cantidad de cortisol va a impactar en la disminución de aquellos factores que permitieron este aumento del cortisol, ¿correcto? Si aumenta el cortisol, se inhibe la secreción de hormona adenocorticotrópica y se inhibe la secreción de hormona estimulante de corticotropina. Y entonces pues tenemos aquí un eje súper importante porque no va a permitir en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, que aumente demasiado la secreción de una hormona. Y esto es súper importante. Si aumenta demasiado la secreción de una hormona o por el contrario disminuye la secreción de una hormona, pues esto genera distintas enfermedades. Particularmente la secreción excesiva de cortisol deviene o provoca un síndrome que se llama síndrome de Cushing. Y para cada una de las hormonas principales vamos a tener un síndrome de incremento, por ejemplo el hipertiroidismo, y de decremento, de la disminución, por ejemplo el hipotiroidismo. De incremento, por ejemplo, pues el síndrome de Cushing, o de decremento, el síndrome de Addison. Vamos a encontrar distintos ejemplos patológicos de cuando aumenta mucho una hormona o disminuye mucho una hormona. No solo eso, sino que regresando a nuestro hipotálamo, bueno, nuestro hipotálamo es el gran centro integrador de todo este rollo. El hipotálamo va a ser el que va a censar cualquier cantidad de estímulos, de variables que tiene nuestro organismo, y el hipotálamo va a ser el que va a decidir si activar la secreción de una hormona o no. Por ejemplo, aquí vemos un eje neuroendocrino, donde encontramos pues la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos aquí el Growth Hormone Releasing Hormone, y aquí encontramos a la secreción de hormona de crecimiento hacia el torrente sanguíneo, en donde hace sus efectos. Y encontramos que el incremento de esta hormona de crecimiento, particularmente de un subproducto de esta hormona de crecimiento, que se llaman IGFs, no importa esto ahorita, pues inhibe la secreción de más hormona de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que es un sistema de retroalimentación negativa. Pero además vemos que no es el único mecanismo por el cual se regula la secreción de factor liberador de hormona de crecimiento, sino que distintos factores estimulan esta secreción. Por ejemplo, la hipoglicemia, porque la hormona de crecimiento aumenta la cantidad de glucosa en sangre. O por ejemplo, el dormir. ¿Se acuerdan que todas nuestras mamás y abuelitas nos dijeron es que uno crece cuando duerme? Bueno, pues tenían razón. El dormir, particularmente el dormir de manera profunda, estimula la síntesis de hormona de crecimiento. ¿Sí? Increíble. O sea, uno crece mientras duerme. O por ejemplo, la testosterona y los estrógenos y hormonas tiroideas también estimulan la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento y por lo tanto de hormona de crecimiento. Entonces esto explica por qué tenemos el famoso estirón, ¿no? Justamente cuando están incrementando nuestros niveles de testosterona y de estrógenos durante la pubertad, pues es que algunos crecen bastante, otros crecemos menos, pero pues todos crecemos. Por otro lado, hay algunos factores que inhiben la secreción de hormona de crecimiento, por ejemplo, aquí estimulando la liberación de la molécula inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? De la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Dentro de estos factores encontramos, por ejemplo, aging, es decir, hacernos viejitos, pues evidentemente mientras crecemos menos hormona de crecimiento se libera. Obesity,
estar gorditos hace que disminuya la secreción de hormona de crecimiento y así entre muchos otros, ¿no? Entonces nuestro hipotálamo es aquella estructura que se encarga justamente de decidir cuándo se secreta o cuándo se activa uno de estos ejes endocrinos y cuándo se inhiben estos ejes endocrinos. Es maravilloso. Finalmente, pues aquí un resumen de todo lo que tienen que aprender. Si se darán cuenta, pues es una buena cantidad de información. Entonces el hipotálamo libera distintas sustancias, por ejemplo, la hormona liberadora o la hormona estimulante de la liberación de tirotropina, la hormona estimulante de la liberación de corticotropina, la hormona estimulante de la liberación de gonadotropina, la hormona estimulante de la liberación de hormona de crecimiento, la somatostatina, que es lo mismo que la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y la dopamina, que es lo mismo que la hormona inhibidora de la secreción de prolactina. La verdad, todo esto se lo tienen que saber. Después, nuestro hipotálamo comanda a nuestra hipófisis anterior de manera indirecta a través del sistema porta hipofisiario. Y en la hipófisis anterior se va a liberar tirotropina, folículo estimulante, luteinizante, hormona adenocorticotrópica o corticotropina, hormona estimulante de melanocitos, la hormona de crecimiento y la prolactina, ¿va? De estas, la hormona de crecimiento y la prolactina tienen actividades y la hormona estimulante de los melanocitos tienen funciones directas, mientras que todas estas, de hecho, actúan sobre otras glándulas para liberar pues las hormonas finales. Por ejemplo, la tirotropina o hormona estimulante de la tiroides pues va a actuar sobre la tiroides para que se libere T3 y T4, triiodotironina y tetraiodotironina, y también calcitonina. La hormona folículo estimulante y luteinizante van a actuar sobre nuestras gónadas, por ejemplo sobre los testículos para liberar testosterona y sobre los ovarios para liberar estradiol y progesterona. Nuestra hormona adenocorticotrópica o corticotropina va a actuar sobre la sobre la corteza suprarrenal para permitir la liberación de cortisol, aldosterona y andrógenos. Nuestro no dependiente de nuestra hipófisis anterior encontramos, por ejemplo, que el páncreas libera insulina y glucagón, y que la médula suprarrenal libera noradrenalina y adrenalina, y que nuestro riñón libera renina y 1,25 de hidroxicolecalciferol, y que nuestra paratiroides libera hormona paratiroidea, y que en el caso de la placenta, en las mujeres embarazadas, se van a liberar distintas hormonas como por ejemplo progesterona, estrógenos, etcétera, etcétera. Estos pues no los vamos a ver en esta sesión. Y finalmente que el hipotálamo directamente estimula, o no estimula, libera a través de la hipófisis anterior para que se libere oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética. Si se dan cuenta, es una buena cantidad de información, y no solo eso, sino que para complicar un poquito más la historia, pues muchas de estas hormonas tienen dos nombres. Pues hay que aprendérselos. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado la sesión de hoy. Es la última sesión antes de terminar el curso propedéutico, y muchísimo éxito.